logística eficiente, ¿sí? Bien, ya conocemos un tanto la metodología de las clases que dictamos, hacemos revisión teórica, luego hacemos pausas de preguntas y respuestas, leemos las preguntas o levantamos la manito para la participación, ¿sí? Bien, rápidamente vamos a recordar un tanto de nuestra sesión anterior, ¿sí? La sesión anterior, el día lunes, conversamos respecto a la cadena de suministros y la cadena logística, ¿verdad? Conversamos cuáles eran las principales diferencias, conversamos qué abarcaba una y qué abarcaba la otra. La cadena de suministros viene a ser un tanto más macro y la cadena logística viene a ser una columna vertebral. Las principales diferencias son que la cadena de suministros está enfocada en analizar y ver la eficiencia de la producción y analizar el servicio de atención al cliente, ¿sí? Y la cadena logística se enfoca en los eslabones altamente importantes para la eficiencia de la llegada de materias primas y la entrega de terminados, ¿sí? Es decir, se enfoca en nuestra gestión de aprovisionamiento, nuestra gestión de proveedores, que hemos conversado son tan importantes, ¿no? Y hemos logrado revisar en nuestro caso Harvard. ¿Sí? Nuestra gestión de inventarios, gestión de almacenes, que es, en este curso lo vamos a tocar ampliamente en 3 sesiones, ¿sí? La mitad del curso vamos a conversar respecto a todo lo que engloba la gestión tanto de almacenes como de inventarios, ¿sí? Es importante también la gestión de distribución y la gestión de transporte que asegura la llegada de los materiales en el tiempo adecuado, ¿no? Hacia nuestros clientes. Cuando hablamos de transporte, podemos considerarlo de 3 formas. Uno, el transporte de los suministros, que es cuando traemos nuestra materia prima. El transporte interno, ¿sí? Transporte que va hacia el cliente final. Sin embargo, hay otro transporte importante también, ¿sí? Que es el de la logística inversa, es decir, el que llega del cliente hacia nosotros y se da en base a 2 razones. Una, cuando tenemos rechazos y otra cuando hacemos uso de material reciclado y tiene que regresar a nuestra planta para poder reutilizarlo, ¿sí? Hemos hecho un breve resumen de lo que hemos tocado en nuestra clase anterior para poder poner en firme, ¿sí? Lo que vamos a conversar el día de hoy. El día de hoy vamos a conversar primero respecto a planificación de oferta y planificación de demanda, ¿sí? Entonces, empezamos con nuestra planificación de oferta. Consideremos oferta todo aquello que viene desde nosotros hacia afuera, todo lo que nosotros tenemos para ofrecer tanto al cliente interno como al cliente final, ¿sí? Ahora, acá hay algo muy importante que considerar. Cuando nosotros hablamos de oferta, ¿sí? Estamos aceptando y analizando que nosotros somos ofertantes de nuestros clientes internos también, es decir, que cumplimos una función como logística también comercial, ¿sí? Existen algunos divorcios entre las áreas y uno de ellos es, por ejemplo, el área de logística y producción, ¿no? Porque producción solicita, logística no quiere atender, empieza a cuestionar y demás y no llegan a un acuerdo. Recordemos que producción para nosotros es nuestro cliente interno y como cliente interno tenemos que brindarle toda la atención. Hay una frase muy cierta, ¿no? El cliente siempre tiene la razón. Probablemente no, el cliente no tiene la razón siempre. Sin embargo, es el que genera los servicios, es el que genera el movimiento, la empresa es el que paga en algunos casos, ¿no? Cuando es el cliente final. Y por ello es que nosotros tenemos que saber ver qué estrategia manejamos con cada uno de nuestros clientes, sean tanto internos como externos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la oferta? ¿Sí? La oferta está constituida por el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado en un determinado, ¿sí? En un determinado tiempo, en un determinado momento, ¿sí? Y con un determinado precio, Ahora, acá hay que considerar algo importante, ¿sí? Algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de oferta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de oferta que va de adentro hacia afuera en la empresa, estamos hablando de las materias primas, por ejemplo, disponibles para nuestro cliente interno, ¿no? Acá también estamos mencionando precio. Si bien es cierto, nosotros no le damos un abanico de precios para que pueda decidir nuestra área de producción, por ejemplo, lo que sí hacemos es lanzar los precios que encontramos como materia prima y que podemos ofrecer. Y con ello el área comercial podrá hacer los cálculos de la venta del producto terminado, ¿sí? Conversamos también en la sesión anterior que la alineación entre lo que yo compro y lo que yo vendo tiene que ser, ¿sí? Tiene que ser uniforme. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué?
Porque mientras más uniforme sea cómo yo manejo lo que compro y lo que vendo, me va a ser mucho más útil a la empresa porque voy a mantener un buen flujo, ¿sí? Y poníamos el ejemplo, ¿qué pasa si yo le vendo a mi cliente a 60 días, pero yo compro al contado? Entonces me voy a quedar sin dinero al comprar al contado y también me voy a quedar sin dinero me voy a quedar sin dinero cuando estoy entregándole ese crédito al cliente, ¿sí? Entonces me quedo sin dinero de un lado, me quedo sin dinero del otro y estoy afectando mi flujo, ¿no es cierto? Esa es nuestra oferta. Ahora, es importante que nosotros podamos planificar todo aquello que viene hacia adentro, ¿no? Podamos planificar nuestra oferta. ¿Qué es el planeamiento de oferta entonces? La planeación de la oferta permite identificar los precios a los que el cliente está dispuesto a adquirir un bien, es decir, cuánto es que nosotros vamos a querer vender un producto terminado y cuál es el objetivo para poder hacer nuestra búsqueda de materias primas, ¿no es cierto? Evalúa los costos inmersos en toda la cadena de suministros, en especial los costos de producción. ¿Sí? Nos interesa mucho saber si lo que nosotros ofrecemos a producción es realmente lo que producción necesita, ¿no? Y tenemos que tener muy en consideración cuáles son las expectativas empresariales de nuestro cliente interno, ¿sí? Eso en relación a la oferta. Ahora vamos a conversar de la demanda, ¿sí? La demanda, antes de pasar a la demanda, vamos a hacer, son pocos minutos, pero vamos a cambiar de tema. Entonces es importante saber si alguien tiene alguna consulta, alguna duda que podamos aclarar, manejar, tomar nota ahora que estamos arrancando nuestra clase. Veo una manito levantada de Venancio. Venancio, te escuchamos. Venancio, te cedemos la palabra, te escuchamos o probablemente hay ¿fue casual la manito? Probablemente sí. Bien, en todo caso, en nuestra siguiente ronda estamos atentos a tu participación. ¿Sí? Ahora pasamos entonces a revisar qué es la demanda. ¿Sí? La demanda es la descripción de todas las cantidades de un bien o servicio que un comprador estaría dispuesto a comprar a los diferentes precios. ¿A qué se refiere? Todo lo que el cliente final nos solicita y por ende en el área de producción, nuestro cliente interno, nos va a hacer la solicitud a nosotros como área de compras o aprovisionamiento, ¿sí? Porque nos encontramos en esa posición, ¿sí? La demanda no solo se maneja de cara comercial, ¿no? El área comercial para afuera, sino también se maneja hacia adentro. Si yo conozco como área de aprovisionamiento, área de compras, cuál es mi demanda, voy a poder estar poder estar preparado a lo que se viene, ¿no? A lo que se viene. Bien, entonces tenemos, ¿qué es administrar la demanda? ¿Sí? Porque a nosotros nos interesa mucho conocer los datos, conocer qué es lo que el cliente está solicitando. De ello nace nuestro trabajo interno, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es administración de la demanda? ¿Sí? La administración de la demanda es un conjunto de acciones y técnicas de cálculo necesarias para aprovisionar productos, ¿sí? Es decir, stock, a uno o a varios centros de consolidación o almacenes, y cuyo objetivo principal es mantener niveles de stock adecuados para atender la demanda media solicitada por un conjunto de clientes en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Es decir, que cuando yo administro la demanda, cuando yo sé qué es lo que mi cliente interno necesita para vender a su cliente final, lo que yo puedo hacer es organizar también mis almacenes, saber mis inventarios, saber cuánto es lo necesario, cuánto es lo que necesitarían tener, ¿sí? Cuánto es lo que necesitarían tener, cuánto es lo que deberíamos tener para poder, ¿sí? Para poder dar la atención adecuada a estos clientes, ¿sí? En relación a ello, ¿qué es la planeación de la demanda y por qué es tan importante? ¿Sí? La planeación de la demanda cobra una importancia extrema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos da toda la visión de qué acciones, recursos, personal, herramientas, todo lo que tenemos que tener para poder caminar, ¿no? Si yo no tuviera clara cuál es mi demanda, ¿qué es lo que debo hacer?
No tengo idea si tengo que comprar 1 millar de tapas, si tengo que comprar 500 tapas, si tengo que, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? No lo tengo claro. Entonces, por ello es tan importante la planeación de la demanda, para poder nosotros prepararnos y analizar todos nuestros recursos para la posterior atención a nuestro cliente interno, ¿sí? La planificación de la demanda es el motor que hace funcionar toda la cadena de suministros, ¿sí? Y hablamos de toda la cadena de suministros, estamos hablando de toda la compañía, en verdad, ¿no? Porque cuando hablamos de cadena de suministros, hablamos desde la adquisición de la materia prima hasta que llegue el producto terminado, ¿no es cierto? Y este nos permite, ¿sí? Este nos da la facilidad, ¿sí? De poder cubrir esas expectativas, ¿no es cierto? Y de poder nosotros hacer una planificación interna, de sacar nuestros presupuestos, cuánto es lo que voy a necesitar, ¿sí? Si yo no tuviera esa planificación de la demanda, no tuviera ese motor que nos hace funcionar, pues lo que probablemente va a suceder, ¿sí? Lo que probablemente va a suceder es que no logre satisfacer las expectativas de mi cliente, ¿sí? ¿En qué consiste entonces la planeación de la demanda? Consiste en estimar las ventas de una organización para así organizar todos los procesos de producción, las operativas de almacén, los presupuestos, todo es el que le da el ritmo, ¿sí? Le da el ritmo. Usualmente las proyecciones y la planificación de la demanda la realiza el área comercial. Es por ello que hay una frase muy coloquial que se suele utilizar, ¿no? El área comercial pone el ritmo y de ahí todos empezamos a bailar. Y es que es así, ¿no? No es que, no es que el área comercial sea más o menos importante que otras. Toda la empresa es un eslabón, es una cadena y todos los eslabones son importantes, ¿sí? Sin embargo, esa información de la demanda nos es vital para toma de decisiones, ¿sí? Entonces, todos los departamentos de la empresa deben trabajar juntos para hacer estimaciones. Todos son importantes. Venta, marketing, operaciones, finanzas, logística, ¿sí? Para poder cumplir ese requerimiento, ese pedido que tiene nuestro cliente interno, nuestro cliente final, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo entonces de la planeación de la demanda? ¿Sí? El objetivo es un equilibrio entre la demanda y el suministro, es decir, la oferta, la adquisición, ¿sí? Sí se tiene que balancear el manejo de flujo de efectivo, ¿sí? Equilibrando entre la demanda y la capacidad instalada, subcontratando la capacidad. Perdónenme, ese punto es importante, ese punto es muy importante que lo podamos conocer, ¿sí? Si nosotros tenemos una oferta, ¿sí? Si nosotros tenemos una oferta y tenemos una demanda y nuestra oferta probablemente no satisface esa demanda, nosotros tenemos que analizar y ver la forma de poder cubrir esa demanda. A ver, si nosotros trabajamos, laboramos en una empresa que es vista desde un punto de producción, hace 2 turnos para brindar atención y la demanda sube, probablemente tengamos que incrementar a 3 turnos. Compremos otra máquina y contratemos personal. Lo primero que se tiene que hacer es incrementar los turnos, trabajar con los recursos que tenemos, ¿no? Incrementar los turnos. Si ya, a pesar de ello, la producción es muy alta, se tendría que adquirir nuevos activos, que es el adquirir nuevas máquinas, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, si la demanda empieza a sobrepasar la oferta, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar las alternativas para poder atender esta demanda. Y es por ello que mencionamos acá el punto de subcontratar. Puedo tercerizar, ¿sí? Ahora, al tercerizar es importante trabajar con empresas expertas, ¿no? En lo que vayamos a tercerizar. Y sí se recomienda no tercerizar el core business de tu negocio, ¿sí? Sin embargo, si tercerizas el core business, porque, por ejemplo, marcas tan importantes como Nike, Adidas, tercerizan, ¿no? Tercerizan su producción, el core business de su producción. Sin embargo, ¿sí? Tienen que tener un buen manejo de control de calidad, es decir, enviar control de calidad a las plantas donde lo vayan
donde vayan a hacer, a producir, ¿no? ¿Sí? Seguimos. Planeación de la demanda. ¿Qué ventajas tiene? Evidentemente tiene todas las ventajas del mundo, ¿no? La pregunta sería, ¿qué desventajas puede tener? Ninguna. ¿Cuáles son las ventajas de la demanda? Primero, satisfacer a los clientes, ¿sí? Y mejorar la imagen de la compañía. Si yo sé qué es lo que mi cliente quiere, ¿sí? Me es más fácil poder prepararme para atenderlo al 100%. Si yo logro atenderlo al 100%, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que, yo pueda impactar en el cliente de manera positiva. Y este cliente que impactó de manera positiva claramente va a comunicarle a otros clientes, a otros y a otros, ¿no? El llamado marketing boca a boca, ¿no es cierto? Y que va a tener como consecuencia mejorar la imagen de la compañía. Si nosotros no trabajamos una planificación de demanda, ¿sí? Es altamente probable que pues no cumplamos con las entregas que tenemos hacia nuestros clientes. Es altamente probable que no logremos eh, es altamente probable que no logremos eh, entregar qué es lo que requieren. Y si no logramos entregar en el tiempo oportuno, qué es lo que busca nuestro cliente, ¿no? Claramente vamos a tener clientes insatisfechos, ¿no? Entonces, la planificación de la demanda, esa es una de sus principales ventajas, ¿sí? Luego tenemos la planificación de ventas, planificar las ventas. Permite disponer del stock óptimo con los productos terminados, ¿sí? Con los productos terminados en el momento oportuno, ¿sí? Es decir, lo que mi cliente necesita, lo que mi cliente quiere, yo voy a lograr entregárselo en el momento adecuado, ¿sí? Siguiente, organización de la producción. Al tener nosotros una idea aproximada del número de productos que se van a vender, ¿sí? Puede uno prepararse con toda por ejemplo, la materia prima que necesiten. Vamos a tener lo necesario para cubrir todas las líneas de producción con anticipación, tener los empaques, ¿no? Tener los servicios que puedan necesitar, porque como logística, como aprovisionamiento o compras, no solo adquirimos bienes, también podemos adquirir servicios. ¿Sí? Siguiente, el control de stock de reserva. El stock de reserva es muy importante. ¿Por qué? Porque me permite poder estar preparado para afrontar nuevas ventas, por ejemplo, un incremento de demanda no planificado, ¿no? Que salga que salga una nueva venta que no estaba considerada en ese momento. Entonces, el stock de reserva me permite poder atender ese tipo de imprevistos, ¿sí? Y también el stock de reserva me permite poder corregir algunos errores que podamos cometer en nuestra producción, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos realizando una producción y resulta que estamos realizando, por ejemplo, no sé, eh, el pintado de lana, ¿no? Que poníamos un ejemplo de eso la sesión anterior, ¿no? Y vemos que en el 5%, el 10% de toda la producción se tuvo un error en el color. Entonces tengo que pedir que me dispensen nuevamente material, nuevamente pigmentos, etcétera, ¿no? Entonces ahí me ayuda el stock de reserva. También es un imprevisto que viene de la oferta, pero que yo puedo solucionar. ¿Se dan cuenta? Luego, nos permite la reducción de la obsolescencia, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque cuando nosotros, ¿sí? Porque cuando nosotros realizamos, ¿sí? Cuando nosotros realizamos un, cuando nosotros realizamos una revisión, una planificación de demanda, es muy probable que yo esté, es altamente probable que yo esté siempre en mi, ¿sí? Que yo esté siempre en mi, que yo esté en mi verificación constante de mis inventarios, de los almacenes. Y cuando encuentre productos que no tienen el movimiento esperado, pueda conversar, ¿sí? Con el área de marketing, con el área de producción, con el área comercial, me pueda comunicar para poder decirles, oye, tienes estos productos que no están moviéndose de la manera adecuada, probablemente nos puede
generar posteriormente una pérdida de estos productos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué sucede? Lo que hago es, ¿sí? Lo que yo hago es poder conversar probablemente con marketing o comercial y sacar packs, ofertas, ¿no? Vemos que tiene bastante movimiento no sé, el talco para pies de cierta presentación grande, ¿no? Pero la presentación pequeña no, entonces los saco juntos. Dos por uno. Al final le sumo el precio al otro, al pack, ¿no? Pero el cliente lo ve mucho más atractivo. Entonces, me permite reducir la obsolescencia porque yo estoy en constante revisión de toda la información que tengo dentro. ¿Sí? Por favor, sus micros, les agradezco que los tengan apagados. Muchas gracias. Bien, siguiente, se almacenan solo los productos necesarios para cubrir la demanda, ¿sí? Entonces, con esto elimino el romper el stock y la posibilidad de que la mercancía se convierta en un stock muerto dentro de mis almacenes, ¿sí? Se convierta en mercadería que está obsoleta y que ya no la voy a utilizar, ¿sí? De este modo también logramos rebajar los costos asociados de poder mantener productos que no se mueven durante mucho tiempo, es decir, los costos de almacenaje, costos de mantenimiento, de pronto el costo de limpieza, ¿no? Por rack, si yo tengo menos unidades y sobre todo unidades que no se están consumiendo, eh, la planificación de la demanda me ayuda muchísimo en ello, ¿sí? Tiene un óptimo aprovechamiento del espacio de almacenaje, ¿sí? Al poseer tan solo el stock imprescindible, entonces disminuye drásticamente el espacio de almacenaje requerido, lo que minimiza el coste de almacenamiento, ¿sí? ¿Qué más nos permite entonces la planeación de la demanda? ¿Qué más nos permite entonces la, perdón, ¿qué más nos permite la planeación de la demanda? Nos permite organizar a todo nuestro equipo, organizar al personal, ¿sí? Por ejemplo, en un almacén no basta con disponer de tener todos los productos que son necesarios, indispensables para poder atender a mi cliente, ¿sí? Sino también es preciso organizar a todo el equipo para que pueda dispensarlos, para que pueda ingresar los productos, para que pueda mantenerlos, para que pueda ofrecer un servicio de calidad y pueda lograr la satisfacción del cliente. Y eso solo lo voy a lograr siempre y cuando, eso lo voy a lograr siempre y cuando logre organizar al personal, ¿sí? Siguiente, minimizar costos de cada uno de los eslabones. Cuando yo planifico, hago una mejor compra que impacte en la producción, hago un mejor manejo de nuestros almacenes, tengo una mejor gestión de distribución o transporte porque haré una buena planificación de rutas, una buena planificación de cantidades a entregar y todo ello, ¿sí? Nos permite también tener una previsión de las ventas que contribuyen a planear los presupuestos de las compañías y a controlar los gastos con mayor exactitud. ¿Sí? ¿Qué son los pronósticos de la demanda? El pronóstico de la demanda se basa en la proyección de las ventas futuras, ¿sí? Se basa en la proyección de las ventas futuras, ¿sí? Y con el fin de generar presupuestos de costos y estimados de ventas, ¿sí? Utilizando conductores de la demanda, ¿sí? Usualmente, y les comentaba en la sesión anterior, los meses de noviembre son conocidos como los meses del valle, ¿no es cierto? Los meses del valle. Los meses del valle, entonces, tienen que tener una base. Para yo poder armar mi presupuesto del próximo año, yo tengo que tener en claro cómo va a ser la venta, ¿no? Sea, yo no puedo atender, no puedo proyectar, no puedo hacer mi presupuesto si no sé cuánto voy a vender. Probablemente nuestra venta va a ser, el objetivo va a ser un crecimiento del 5%. Entonces puedo considerar mis ventas históricas incrementándole el 5%. Y según ello, programar, proyectar mis compras, ¿no es cierto? Pero todo tiene que partir de un algo, ¿sí? Yo no puedo sacar presupuesto de compras si no conozco cuánto vendo. No tengo idea cuánto voy a vender, pero de pronto sí digo que voy a comprar 2 millones. Oye, pero el año pasado hemos vendido 500,000. ¿Cómo compras 2 millones? Ah, es que yo pienso que va a subir la venta. ¿Tú piensas en base a qué? Entonces tiene que haber pronósticos de la demanda. ¿Sí? Bien, pasamos a nuestra ronda de preguntas y respuestas para poder enlazar posteriormente qué es la planificación de oferta y la planificación de demanda.
Ah, Venancio, fue casual, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Eh, Luego tenemos, a ver, a Felicia, una venta de 60 días. A qué te refieres, Felicia? Al ejemplo, ¿no? Puede darse una venta de 60 días y manejar un crédito que sea de al contado, ¿no? No manejar crédito. Entonces, eso nos perjudica ampliamente, ¿sí? Ampliamente nos perjudica, ¿sí? Nos perjudica ampliamente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos buscar, lo que nosotros debemos intentar es lograr esa equidad entre lo que vendo y lo que compro, ¿sí? Freddy nos hace una consulta. ¿Qué elementos dificultan una buena administración logística? Mm, el desorden es lo primero que dificulta, porque cuando no tenemos una buena planificación, no tenemos un orden, vamos a comprar, y les debe haber pasado en algún momento, ¿no? El urgente, urgente, de ya para allá, urgente, urgente. Los urgentes es lo que más dificulta la administración logística, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tomar la decisión de cantidad errada probablemente. No voy a hacer una buena revisión de cuánto hay en mi almacén, de cuánto está por llegar, tomaré una decisión errada. Segundo, voy a comprarle, ¿sí? Voy a comprarle al primero que me toque la puerta, que probablemente no sea el mejor proveedor, ¿sí? Voy a traer todo tan rápido que los costos de transporte van a estar por los cielos. El personal no capacitado también influye mucho, por supuesto, Adelmo, por supuesto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué afecta? Porque el personal que no conoce el negocio, que no está capacitado, que no tiene la formación, es el que nos va a generar más urgencias, ¿no? Muchas más urgencias. En verdad impacta en todo ello. Luego, en base a la filosofía Lean, se recomienda no trabajar la demanda en base a pronósticos. ¿Qué tan cierto es ello aplicando a casos reales? Eh, la metodología Lean, ¿sí? Nos habla de poder hacer más esbelta de alguna manera nuestra producción, ¿no? Y nos dice, oye, elimina los desperdicios. Son siete desperdicios que nos piden que eliminemos en la filosofía Lean, la metodología Lean, ¿sí? De eliminar los desperdicios, los reprocesos. Sin embargo, no estoy muy al tanto de que uno de sus principales fundamentos sea no trabajar con pronósticos de demanda. Probablemente para evitar el sobrestock. ¿Me podrías ayudar un poquito ahí, Edwards, por favor? Probablemente para no considerar sobrestock. A ver si me ayudas con ello, por favor, Edwards. ¿Sí? A ver si me ayudas con ello. Ah, ya, va por ahí, ok, ya lo entiendo. O sea, la metodología Lean nos habla de siete puntos importantes a eliminar. No recuerdo los siete en ese momento, ahora vamos a ver si logro recordarlos. Uno es eliminar los tiempos de espera, ¿sí? Otro es eliminar los reprocesos, otro es eliminar los rechazos, y uno de ellos es eliminar los sobrestocks. Probablemente está alineado a una mala planificación de demanda que puede, un mal pronóstico de demanda, un pronóstico muy, no sé, alentador, retador, no sé cómo lo podríamos denominar, que sea pues, uh, que sea el pronóstico, pero le sumo, soy demasiado optimista, pues voy para los cielos, entonces hago que mis departamentos compren de acuerdo a esos pronósticos y al final estoy generando stock. Esto se llama stock especulativo, ¿sí? Stocks que se generan, ¿por qué? Stocks que se generan porque planificamos una venta y al final no se concreta, ¿sí? Probablemente va por ahí, Edwards. A ver, seguimos.
seguimos. A ver, acá tenemos una consulta de Miguel. ¿Qué tipos de demanda hay? En verdad, hablar de los tipos de demanda estaríamos hablando de, estaríamos entrando a un tema muy complejo, más de economía, ¿no? Más de economía. Ahora, en nuestro curso como logística nos interesa saber, ¿sí? ¿Qué es la demanda? ¿Por qué es importante que yo la conozca para de adentro hacia afuera poder atenderla? ¿Sí? Dale, hay software para pronosticar la demanda. Sí, sí, claro que sí. Casi iguales. ¿Qué es, qué es casi iguales? Ayúdame, Willy. Bien, Gladys nos dice, manejar un sistema nos ayudaría, por supuesto, nos ayuda mucho, por ejemplo, los ERPs que son muy completos, ¿no? Los ERPs. La sesión anterior conversábamos un poquito respecto a la digitalización de la cadena de suministros, digitalización de todas nuestras operaciones logísticas. ¿Sí? Bien, regresamos a nuestra presentación. Ahora, teniendo claro qué es la oferta, cómo podemos nosotros y por qué tan importante es conocerla y teniendo claro qué es demanda, ¿sí? Vamos a conversar sobre la planeación de oferta y de demanda, ¿sí? Vamos a conversar sobre la planeación de oferta y demanda. La idea es que lleguemos a un punto en que lo que yo planifico como oferta, es decir, lo que yo tengo, ¿sí? Logre encontrar un equilibrio perfecto entre lo que me piden, ¿sí? Lo que yo doy con lo que me piden. Entonces, cuando nosotros tenemos ese equilibrio, hablamos de planeación de oferta y demanda, ¿sí? ¿Qué significa entonces? Planificar la oferta y la demanda ayuda a optimizar la rentabilidad en la compra a través del planteamiento de diferentes escenarios de cuenta de resultados y su impacto, ¿sí? Me pongo en diversas situaciones y lo que yo hago es poner escenarios de, ¿no? Ahí, por ejemplo, podríamos, si somos demasiado optimistas, podríamos estar afectando la aplicación de una metodología, ¿sí? Nos dará una visión 360 de la cartera de productos versus la necesidad de la compañía y la de los clientes, ayudando a construir una pirámide de productos equilibrados. Esto sobre todo en empresas que trabajan Make to Stock. ¿Recuerdan cuáles eran las empresas que trabajan Make to Stock, verdad? Si alguien no lo recuerda, me pone una manito ahí, en la pausa explicamos, ¿sí? Luego, ayudará a calendarizar los principales hitos de su estrategia y poder ser proactivo y no reactivo ante los cambios de divisas, cambios sociales, políticos, ambientales, de gustos del cliente, gustos y preferencias, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy trabajando siempre con lo que tengo, con lo que va. Entonces estoy ayudando a lograr ese equilibrio, ¿sí? Nos ayuda a plantear una estrategia de proveedores óptima respecto a las necesidades de la compañía, ¿sí? Nos ayuda a convertir una estrategia de compra estática en una dinámica, aprovechando las oportunidades del mercado, ¿sí? Nos ayuda a dar seguimiento a los principales KPIs para corregir desviaciones. Nosotros tenemos una sesión completa de qué son KPIs, ¿no es cierto? De KPIs logísticos. Y ello lo vamos a tratar en nuestra sesión número 6, ¿sí? Nos ayuda también a visualizar la estrategia de la compra, no solo en bloque, sino en una línea temporal para poder optimizar los tiempos y optimizar el esfuerzo, ¿sí? Y nos ayuda a encontrar una estrategia respecto al número de referencias tanto pedidas, ¿sí? Es decir, unidades, y número de referencias vendidas disponibles para la atención, ¿sí? Vamos en nuestra última pausa de planeación de oferta y demanda y vamos a pasar ya a nuestra planificación logística. Junior, ¿hay software para planificar la demanda? Sí, sí, claro, claro que sí, hay software para planificar la demanda.
Si no tenemos un software, lo podemos hacer incluso con fórmulas de pronto en el Excel, ¿no? Sí, pero sí tenemos software para planificar la demanda. ¿Qué tipo de pronósticos recomendaría? A ver, Diana, te soy muy honesta, depende mucho del tipo de negocio. Depende mucho del tipo de negocio. Podríamos, o sea, los lineales son los más aplicados, ¿no? Esos son los más aplicados, ¿sí? Los exponenciales en algunos casos también nos sirven mucho, son mucho más exactos. Depende mucho del tipo de negocio. El SAP, ¿qué tanto ayuda en la logística? Ayuda muchísimo el SAP. El SAP es un ERP bastante completo, bastante costoso también, ¿no? Bastante costoso. Sin embargo, es muy completo. Nos ayuda a poder enlazar desde cuál es nuestro punto de reorden, ¿no? Nos da las alertas, cuándo debo empezar a comprar nuevamente, cuándo debo lanzar, ¿no? Y tiene toda la información cargada en el sistema, las decisiones ya probablemente están dadas, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser un actor de ejecución muchas veces nada más. ¿Por qué? Porque el SAP te ayuda a poder tener todo en tu sistema, ¿sí? El pronóstico va a depender de la variación de la demanda, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, depende de la variación de la demanda. ¿Tendremos clases de SAP? Ah, probablemente sí, no lo sé. En este curso no hablamos de ERPs, sin embargo, probablemente se lance un curso de ello. ¿Sí? Bien, vamos entonces a nuestra planificación logística, ¿sí? La planificación logística se da en verdad en todos los eslabones, se presenta en todos los eslabones. Y cuando hablemos, por ejemplo, de almacén, cuando hablemos de inventarios, cuando hablemos de distribución, cuando hablemos de transporte, que es lo que se viene más adelante en nuestras siguientes sesiones, ¿sí? Cuando hablemos de ello, nosotros vamos a considerar planificación en cada eslabón, ¿sí? Sin embargo, ahora nos vamos a enfocar mucho más en la planificación logística de inicio, ¿sí? Es decir, la que se da cuando yo hago mi gestión de aprovisionamiento, ¿sí? ¿Cómo nace? Primero, ¿qué es planificar? Planificar es poner en la mesa, poner en firme todas las herramientas, estrategias que yo necesito para poder cumplir una actividad de la manera adecuada, ¿sí? Para asegurar el cumplimiento de esa actividad. Para yo poder hacer mi planificación de compras, es importante que pueda responder a 5 preguntas básicas. En verdad, a toda planificación que yo haga, puedo responder estas 5 preguntas y me ayudan a ver el panorama más claro, ¿no? Nos ayudan a ver el panorama de una manera más amplia, ¿sí? Y a ver también algunas responsabilidades que probablemente si no planificamos y si no nos hacemos estas preguntas, no logren hacerse, no logren llevarse a cabo, ponerse en firme, ¿no? Algunas situaciones que se puedan presentar y como yo no hice una planificación, no supe exactamente cómo prepararme para lo que se viene, cuando llegue el momento no sepa cómo reaccionar o cómo resolver, ¿sí? Entonces, en la planificación de compra, ¿sí? ¿Qué hacer? Es una de las primeras preguntas. Y eso nace del cuál es la necesidad del cliente, ¿sí? El qué hacer está muy ligado a cuál es la necesidad del cliente. Luego tenemos el cómo hacerlo. ¿Cuáles son las estrategias para poder hacerlo, para poder ponerlo en firme? Siguiente, ¿quién debe hacerlo? ¿Quién es el responsable de hacer una operación? ¿Sí? ¿Quién probablemente en el área de aprovisionamiento, de compras, se encuentran tres coordinadores, tres asistentes que se encargan de ver el tema de las compras, determinar quién encargar de esta compra, ¿no? ¿Cuándo debo hacerlo? Está altamente ligado a cuál es la necesidad de mi cliente, ¿sí? Atender en la fecha y en el momento que lo requiera, ¿sí? Ni antes ni después, cuando lo requiera.
¿sí? O hacer la consulta, sí, se puede hacer una atención previa, ¿no? Y como última pregunta, ¿dónde debemos hacerlo? Muchas veces nosotros tenemos malos resultados, no estamos logrando malos resultados, nos esforzamos y tratamos, etcétera, pero resulta que nunca vamos a poder mejorar los resultados si no hacemos previamente una planificación. Entonces, la frase del día de hoy, la frase que nos llevamos el día de hoy es, sin buenos planes no existen buenos resultados, ¿sí? Y evidentemente ni buenos rendimientos. Sin buenos planes no existen buenos resultados ni buenos rendimientos. No esperemos, ¿sí? No esperemos tener buenos resultados, mejorar nuestras operaciones, si de pronto los resultados, las operaciones, las acciones que realizamos no están previamente trabajadas, ¿no? No están previamente vistas, ¿sí? Ahora vamos a conversar sobre el modelo PHBA, ¿sí? El modelo PHBA, el ciclo de Deming también es conocido, ¿no? El ciclo PHBA, que tiene 4 puntos fundamentales. Colocamos acá el ISO 9001, ¿por qué? Porque todos los ISOs en verdad utilizan esta metodología, este modelo. Sin embargo, les menciono el 9001, ¿por qué? Porque cuando nosotros pasamos una auditoría o algo y tiene que ver con el tema de logística, el más conocido es el de calidad, ¿no? El que nos evalúa los procesos, el 9001. Ojo que hay ISOs que son mucho más específicos. Si quieren ahondar un poquito en el tema, pueden leer el 28001, que es el de la gestión de la cadena de suministros, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el ciclo PHBA? El ciclo PHBA nos da 4 puntos importantes. Uno, el planificar, en el que yo consideraré todas las acciones necesarias para llevar a cabo la atención hacia mi cliente interno, ¿sí? Luego, el hacer, ¿sí? Es decir, poner en firme, poner en marcha, poner en la mesa, poner en el papel todo lo que todo lo que hemos pensado hacer, ¿no? Lo pienso y lo pongo en firme, en físico, lo hago, ¿sí? Luego está el verificar, que significa que todo lo que estoy haciendo esté de acuerdo a lo que he planificado, ¿sí? Si no está de acuerdo a lo planificado, ¿sí? Todo lo que estoy haciendo no está de acuerdo a lo planificado. Cuando verifico, tomo acción. ¿Y qué es tomar acción? Volver al inicio, es decir, vuelvo a planificar, vuelvo a hacer, vuelvo a verificar y si no está de acuerdo, vuelvo a tomar acción y sigo en ese ciclo que es un ciclo de mejora continua. Es un ciclo que me ayuda a poder ver distintos escenarios y poder lograr ampliamente, totalmente, plenamente el resultado que esperamos, que necesitamos. ¿Sí? Siguiente. Hablamos la sesión anterior respecto a la política de compras, ¿no? Cuando yo hablo de planificación, cuando yo voy a planificar, ¿no? Ya estoy yo en planificar mi planificación, tengo que considerar qué es mi política de compra. Y estas son las pautas que establecen criterios para el proceso de abastecimiento, ¿sí? Para el proceso de aprovisionamiento. Perdónenme. Listo. ¿Qué nos permite la planificación de compras? ¿Sí? ¿Qué nos permite la planificación de compras? La planificación de compras nos permite gestionar compras con anticipación, ¿sí? Y el gestionar las compras con anticipación es vital para la planificación de compras. ¿Por qué? Porque mientras me pidan los requerimientos con el tiempo necesario, podremos encontrar el proveedor ideal, el proveedor adecuado, podremos lograr, ¿sí? Tener una amplia cartera de opciones, un abanico de opciones que nos permitan tomar la decisión de elegir el mejor producto, ¿sí? El mejor producto de acuerdo a lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces, planificar me permite gestionar mis compras con anticipación. Permite definir los requerimientos de cada compra, ¿sí? Cada compra que nosotros realizamos, ¿sí? Cada compra que realizamos
es una nueva aventura, salvo sea una repetición de compra, ¿no? Entonces, cada compra que realizamos, esta tiene que venir debidamente detallada, lo que vamos a conversar el día de hoy también, ¿sí? Debidamente detallada, tiene que haber una buena definición de qué es lo que quiero. Nos permite obtener mejores precios y condiciones con los proveedores, ¿sí? Porque tendré la posibilidad de poder cotizarle a más proveedores, ¿sí? Me permite reducir costos operativos y costos administrativos. Eh, ¿Respecto a qué? Pongamos un escenario y un ejemplo de ello, ¿sí? Me permite reducir costos administrativos. Por ejemplo, eh, yo tengo, ¿sí? Un escenario en el que tengo una muy buena planificación. Entonces haré una sola compra, un solo seguimiento, una sola orden de compra, una sola gestión de todos los documentos y necesidades para que llegue el producto hacia mi cliente interno. ¿Sí? Sin embargo, si yo no hago una buena planificación de compras, lo que suele suceder es que el área de compras, el departamento de compras, tenga que emitir dos órdenes de compra, tenga que tengo que lograr, tengo que hacer, ¿no? Tengo que hacer eh, dos seguimientos de producto, tengo que hacer dos reingresos, todos los costos administrativos se duplican, todo por una mala decisión. Si hubiera comprado una sola vez, no es necesario que se dupliquen, ¿no? Se hace esto una sola vez. Impacta de una manera más tangible en la parte operativa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de planificación y los costos operativos, si yo hago una mala planificación y traigo dos lotes de producción cuando podía traer uno, vamos a ocupar doble tiempo de producción. Es decir, vamos a a prender nuestra máquina, preparar nuestra máquina dos veces. Cada preparación de máquina significa una merma. Tendré el doble de merma, por ejemplo, ¿no? Tendré el doble de merma, tendré el uso de operarios de producción de manera doble y probablemente este producto es urgente, entonces no se logra acabar en el turno que habíamos planificado por la falta de materia prima, ¿no? Y vamos a tener que hacer un turno adicional, vamos a tener que probablemente pagar horas extras o hacer un turno nocturno con sobretasas y con riesgos de que no pueda producirse de la manera adecuada. Entonces, ¿se dan cuenta cómo impacta si yo no tengo una buena planificación? Entonces, tener una planificación de compra me permite, de todas maneras, reducir nuestros costos administrativos y nuestros costos operativos. ¿Sí? Nos permite también disminuir los costos de inventario, que a su vez reducen costos de stock, distribución y logística. ¿Sí? Nos amplía la posibilidad de tener los productos indispensables de manera oportuna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al planificar voy a estar en constante verificación y revisión de mis existencias, ¿correcto? Nos permite distribuir la carga de trabajo del departamento de compras y los intermediarios que también participan en el proceso para estimar las compras necesarias y demás actividades relacionadas. ¿Sí? Nos permite la planificación de compras optimiza tres puntos en especial. Uno, monitoreos de inventario, que impacte en mi gestión de inventarios y en mi gestión de almacén, porque voy a estar en constante verificación de mis existencias, no solo asegurando que las existencias en números se encuentren ahí, ¿no? Sino que las existencias en números se encuentren de la manera óptima, que tengan todas sus características necesarias, esenciales para poder utilizarlas, ¿no? Porque probablemente tengo la existencia, lo que conversamos la sesión anterior, tengo la existencia, pero resulta que no sirve, ¿no? No sirve. Siguiente tenemos el plan anual de compras. La planificación nos permite prepararnos y poder proyectarnos y poder preparar nuestro plan anual de cara al siguiente periodo. ¿Sí? Y nos permite una buena negociación con los proveedores, que los proveedores tenemos que tener muy claro que son nuestros socios estratégicos, están dentro de la compañía, están dentro de nosotros, están con nosotros. ¿Sí? La planificación de compras también nos permite conocimiento de los proveedores, nos permite un buen registro de proveedores,
nos permite tener un buen y un óptimo análisis de mercado, nos permite armar cuadros comparativos, ¿sí? ¿Qué son los cuadros comparativos? Los cuadros comparativos son esos cuadros que yo puedo colocar un cierto número de proveedores, ¿sí? Con características similares, registrar cada una de ellas, hacer las comparaciones y tomar nuestra decisión de una manera más clara, más ordenada, más confiable y de manera más objetiva. ¿Mm? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿sí? Muchas veces nosotros tomamos la decisión con las cotizaciones impresas, ¿no? Yo tengo la cotización que está impresa y tomo la decisión. Es más, un proveedor me pasó precio por millar, otro me pasó precio por docena, pero bueno, en mi cabeza le hago la conversión y ya tengo claro cuál es la decisión que voy a tomar. Si me equivoco y mi decisión está en función solo del precio, voy a tomar una mala decisión, por supuesto, voy a tomar una mala decisión, ¿sí? Bien, nos permite la optimización de stocks y nos permite tener un buen sistema de gestión de existencias de stocks, ¿sí? Bien, hacemos nuestra siguiente parada para regresar con nuestra sesión. Perdóneme, serán analogías en base al transporte para ver cómo se realiza. ¿A qué nos referimos, Gerson? Por favor, si pudieras ayudarme un poquito. Diana, ¿podría repetir qué hizo habla sobre la cadena de suministro? Sí, el 28001. Bien, regresamos a nuestra presentación. ¿Sí? Bien, para nosotros poder llevar a cabo una atención óptima de los requerimientos, ¿sí? He planificado mi compra y parte de mi planificación de compra es la definición correcta, la definición exacta de los requisitos, perdón, de la compra. ¿Qué debemos manejar? Debemos manejar una hoja, ¿sí? Llamada requisitos y especificaciones, en la que nuestro cliente interno nos coloque qué es todo lo que necesita, sus características, las características primordiales, todo lo que necesita. Ahora, acá hay algo muy importante, ¿sí? Los requisitos, las especificaciones, ¿sí? Los requisitos, las especificaciones eh, nos, nos, nos permiten conocer qué es lo que el cliente quiere, el cliente interno. ¿Qué pasa si el cliente interno no quiere llenar un registro, ¿no? Entonces nos hace el requerimiento vía teléfono o, bueno, por correo, pero no nos pone todos los requisitos, ¿sí? Y para nosotros es vital conocer los requisitos. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como área de aprovisionamiento? Lo que tenemos que hacer es preparar el formato, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es preparar el formato para que pueda llenar simplemente el cliente interno. Simplemente llena el formato y valida qué es lo que se tiene ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene, qué es lo que quiere, qué es lo que realmente necesita? Entonces, si el cliente interno no quiere elaborar un formato, no quiere llenar requisitos, etcétera, nosotros hagámosle el formato, se lo llevamos, le explicamos, lo capacitamos, cómo es que debe llenarlo y listo. Si a pesar de ello muestra no colaboración por poder cumplir con un requerimiento ordenado, ahí tendremos que convocar a una reunión incluida la alta dirección, porque este es un punto muy importante. Por las malas especificaciones que se tiene antes de realizar una compra, es que muchas veces se compran, se adquieren productos que no son los adecuados, ¿sí? Productos que no son los adecuados. Siguiente, características de ficha técnica, ¿sí? ¿Cuáles son las características de una ficha técnica? De una hoja de requisitos, de una hoja de requerimiento, ¿sí? Primero, debe contener información resumida e información de calidad, ¿sí? No podemos llenar una ficha técnica contando todo nuestro proceso y explicando todo el producto de su creación.
Tiene que ser información resumida y de calidad, ¿sí? Es una herramienta para transmitir información relevante, ¿sí? La información que contiene debe ser real, fidedigna. Muchas veces se ve, ¿no?, que la ficha técnica es fastidioso llenarlo, es engorroso, nos quita tiempo, pensamos que nos quita tiempo, que nos demora. Entonces, ¿qué sucede? Le pedimos que pueda llenar la ficha técnica una persona que recién probablemente, ¿sí? Una persona que probablemente recién esté ingresando a la compañía, ¿no? Recién está entrando a la compañía y recién está ingresando a la compañía y entonces, ¿qué sucede? Sucede que llena la información no de la manera correcta, ¿sí? Probablemente considera información que no ha sido validada ni verificada, entonces va a tener datos que no sean fidedignos, ¿sí? Los datos que aportan deben ser claros y deben ser exactos, ¿sí? No pueden dejar al aire, a libre decisión un análisis. ¿Por qué? Porque el cliente interno es el que necesita, el que sabe qué es lo que quiere y que nos tiene que decir exactamente qué es lo que necesita. Ahora, las especificaciones técnicas que tanto conversamos le son importantes a tres grupos de interés en especial. Uno, a los auditores. ¿Por qué? Porque en ello pueden verificar la calidad de nuestro producto adquirido, puede verificar que estamos cumpliendo con un proceso de elaboración que esté certificado, ordenado, ¿no? Nos le permite la validación de. Otro grupo de interés, y de pronto uno de los más importantes, es nuestros proveedores. Cuando nosotros tenemos nuestra ficha técnica que ha sido entregada por el área, por el cliente interno, nosotros le enviamos a nuestros proveedores esa misma ficha técnica y le decimos, oye proveedor, toma, acá está la ficha técnica, cotízala por favor, necesito que me ayudes, ¿no? Que la ficha técnica se cumpla tal cual, que me cotice según las especificaciones que estoy enviándote, ¿sí? También a los proveedores les sirve y a nosotros nos sirve para nosotros poder efectuar dos acciones, una de aceptación y otra de rechazo. Si de pronto mi proveedor me está haciendo la entrega de un producto y no cumple con las condiciones, no es idéntico a cómo es que está, a cómo es que el cliente, que el proveedor está teniendo el producto, ¿sí? Si no cumple con las especificaciones que nosotros le enviamos, pues procedemos al rechazo, ¿no? Si cumple con todas las especificaciones, vamos con la aceptación del producto, ¿sí? Siguiente, clientes. Controla el momento de recepción, ¿sí? A ver qué tan documentado, organizado y controlado se encuentra la producción de mi producto terminado, ¿no? Bien, ¿qué datos debería contener una especificación técnica? Debería tener el nombre del producto, a qué clasificación corresponde, fotos, condiciones mínimas de calidad, cuál es la vida útil, tipo de embalaje, peso, identificación, transporte, descripción del producto, descripción del proceso, ingredientes, instrucciones de uso, ¿sí? Estos son requisitos generales. Sin embargo, cada negocio es diferente y como cada negocio es diferente, tiene necesidades distintas de poder expresar qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Hace algún tiempo trabajaba yo en una litográfica, ¿sí? Y en la hoja de especificaciones, de requerimiento, ¿qué es lo que debía ir en la hoja? Debía ir eh, cuál es la medida en esa litográfica se hacían cajas, ¿sí? Entonces, ¿qué debía venir en tu especificación técnica? Debía venir cuál es el alto de la caja, cuál es la profundidad de la caja, cuál es el ancho de la caja, qué colores tiene la caja, de qué material es, ¿sí? Que son cosas puntuales de ese negocio, de esa producción, que tienen que ir en su ficha, ¿sí? No necesariamente todo lo que está listado aquí es lo que vamos a utilizar. Bien, entonces las especificaciones técnicas deben ser enviadas directamente al proveedor para que este proveedor nos logre hacer atenciones, nos logre dar la atención, ¿sí? Y la especificación técnica que nos permite lograr la autenticidad del producto,
¿sí? Nos permite lograr la autenticidad del producto. ¿Por qué? Porque va a estar en perfecta sintonía a qué es lo que requiere mi cliente interno, ¿sí? Nos permite la aceptación o no aceptación de un producto, porque ahí tenemos claro qué es lo que el cliente quiere y qué tanto puedo yo, aceptar o no aceptar, ¿sí? Puede haber alguna variación, si tengo alguna variación, pondré mis condiciones mínimas de calidad. Regresando al ejemplo de la litográfica, ¿no? Yo tengo trabajo en una litográfica y de pronto tengo que entregar cajas impresas de color rojo y amarillo, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Según mis estándares, algunas cajas rojo y amarillo tendrán un parámetro a menos intensidad del rojo a más intensidad del rojo, ¿sí? Esto no quiere decir que voy a establecer mis parámetros de aceptación considerando un rosado y considerando un fucsia de pronto, no. O sea, tengo que considerar en la misma tonalidad para que no sea percibido alguna variación de calidad por el cliente final, ¿sí? Luego, nos permite mantener las condiciones necesarias de un producto. ¿Mm? Ahora, respecto a las especificaciones técnicas, es muy probable y es muy conocido que se puede elaborar un checklist de especificaciones técnicas, ¿sí? Es decir, listar todo aquello que figura dentro de mi hoja de requerimiento, listarlo, ¿sí? Para que sea mucho más fácil hacer una revisión. Aquí le podría servir bastante entonces el checklist. El checklist le sirve bastante a nuestra área de almacén. ¿Sí? Ahora, después que yo tengo definido, ¿sí? Tengo muy definido cuál es mi hoja de requerimiento, tengo mis especificaciones, ya mi cliente interno me hizo me entregó el formato lleno, me dio todas las indicaciones, tengo absolutamente todo, ¿sí? Absolutamente todo. Paso a enviarle esa ficha técnica a todos mis proveedores para que este proveedor me pueda cotizar, ¿sí? Entonces, ¿a qué proveedores es que yo les envío? Les envío a los proveedores que se encuentren dentro de mi catálogo de proveedores, ¿sí? Dentro de mi catálogo de proveedores. Entonces, la lista de proveedores, ¿qué es el catálogo de proveedores? El catálogo de proveedores es la lista de todos los proveedores aprobados, ¿sí? Y es proveedores que están autorizados para poder ser utilizados por la empresa, ¿sí? Ahora, conversábamos también, debemos tener no solo un proveedor, ¿no? No solo un proveedor aprobado. Entonces, yo puedo tener mi proveedor aprobado y adicional, ¿sí? Tener dos proveedores sustitutos. Que si el proveedor principal no me logra atender el producto, no logra atendernos, pues entonces se tendrá que hacer uso llamado, ¿no? De los proveedores sustitutos. Bien, pasamos entonces a nuestra siguiente ronda. Señores, ¿tenemos alguna consulta? Sé que estamos de pronto un poco cansados, ahí estoy un poco, ¿no? Pero emocionados de poder compartir. Entonces, si tenemos alguna consulta, por favor, colóquenla para poder dar respuesta, trabajar juntos y lograr dar una respuesta. ¿Sí? Bien, veo que no. Entonces, nos vamos a revisar lo que sigue de nuestra sesión. Acá hay tres documentos que tenemos que tener en cuenta. Uno, tengo para iniciar mi planificación, tengo mi hoja de requerimiento, en el que me dan todas las especificaciones. Esta hoja de requerimiento, así tal cual, se la reenvío a mi proveedor y le digo, hola proveedor, por favor, cotízame, tal cual esa hoja. Tiene que cotizar considerando todos los datos que tiene esa hoja, ¿sí? Ahora,
El proveedor me responde esa hoja de requerimiento. ¿Con qué me responde? Me responde con una cotización. ¿Sí? Me responde con una cotización. Yo tengo la cotización, ¿sí? Yo tengo la cotización y debe estar tal cual lo que le estoy pidiendo en mi hoja de requerimiento. Esta cotización yo la tomaré en cuenta, analizaré con otras cotizaciones y lo que haré es emitir una orden de compra o una orden de servicio. ¿Sí? Entonces, los tres documentos, para no olvidarnos, que se alinean perfectamente son: uno, la hoja de requerimiento; dos, las cotizaciones; y tres, la orden de compra. Todos tienen que tener los mismos datos, ¿sí? O sea, si en la cotización dice cajas con protección plastificado, por ejemplo, en la cotización tiene que decir lo mismo y en la orden de compra lo mismo. ¿Por qué? Porque de pronto luego se presta a una interpretación errónea y yo, en lugar de poner una caja plastificada, pongo una caja que sea barnizada, ¿no? Entonces, cotizaciones vienen del latín quotus, ¿sí? ¿Qué significa cuánto? ¿Qué significa cuánto? Este es un documento de gestión. Con este nosotros validamos y nos avalamos para la atención de uno u otro servicio, ¿sí? Luego, una cotización es un documento en donde se detalla el precio de un bien o servicio para el proceso de compra o negociación, entre otros datos, ¿sí? Una cotización es una oportunidad de venta para nuestros proveedores, ¿sí? Es una oportunidad de venta. Cada vez que nos envía una cotización está el querer, el lograr, ¿no? Una venta, el cerrar una venta, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de una cotización? ¿Sí? Primero tienen que ir los datos de la empresa que presta el servicio o vende el producto. Todos sus datos. Luego tenemos que tener los datos del cliente, ¿sí? Los datos del cliente. Luego tiene que ir la descripción del producto o servicio, que acá entra parte de lo que viene a ser mi hoja de requerimiento, mi ficha técnica, ¿sí? Luego el precio unitario y el precio total. Es importante que podamos colocar, ¿sí? Si incluye IGB, no incluye IGB, porque algunas cotizaciones nos llegan solamente precio y otras nos especifican precio sin IGB, otras nos especifican precio, incluye IGB, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos logran, cuando nos logran de alguna manera poner esas especificaciones y nosotros logramos estandarizar todas las cotizaciones que nos llegan, nos es más fácil armar nuestro cuadro comparativo, porque muchas veces, con la premura de las acciones que realizamos, comparamos una cotización con otra y es probable que tomamos la decisión por una que vemos el precio más bajo, sin embargo no estaba incluido el IGB. Y cuando nos llega la factura, tenemos que pagar más de lo que pensábamos, ¿no? Sí, ese 18% se usa, sí, probablemente, pero no es lo que queremos de inicio, ¿sí? Siguiente. Siguiente. Tenemos eh, tiempo y forma de entrega. En una cotización es importante que nos coloquen cuál va a ser el tiempo de entrega, cómo va a ser la entrega, porque no es lo mismo decir te entrego el 30 puesto en tu almacén que el 30 puesto en mi almacén, ¿no? Entonces, muy probablemente no tenga transporte, carro para ir a recogerlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Precio unitario, total y descuentos, ¿sí? Si una empresa nos otorga un descuento, es importante que pueda colocar en la cotización que nos está ofreciendo un descuento o que nos cambie de cotización, sea cual sea sea cual sea sea cual, uy, a ver, sea cual sea la acción o cambio toda la cotización o menciono el descuento, la cotización tiene que cambiar de numeración, ¿sí? La numeración es muy importante, ¿sí? Si cambiamos de numeración, nos es más fácil poder ubicarnos. Ahora es probable que no cambie cotización, numeración, ¿por qué? Porque al final yo considero la cotización de acuerdo a mis ventas colocadas, ¿no? Nos puede decir el proveedor, ok, entonces envíame la cotización 116A y la cotización 116B, pero tienes que hacerme alguna especificación, algún comentario respecto a los cambios que se están haciendo, ¿sí? Siguiente, tiene que especificarse cuál es el método de pago, ¿sí?
Siguiente, tiene que especificarse la vigencia de la cotización, ¿sí? La garantía específica de la cotización. Si se tiene algunos datos adicionales y aquí aprovechamos en colocar algunos datos importantes que estén en nuestra hoja de requerimiento, ¿sí? Y adicionales como por ejemplo fotos, precios unitarios, si es un servicio debemos disgregarlo, podemos disgregarlo y podemos cobrar por cada servicio respecto a ítem terminado, ¿no? A hito concluido, ¿sí? Bien, habiendo conocido un tanto de información, bueno, pasamos a nuestra penúltima ronda de preguntas y respuestas. No se puede hablar, solo escribir. A ver, Sandra, si nos permites, por favor, darles acceso para hablar, ¿no? Nos dicen que no. Tenemos acá, a ver, Javier, en la cotización podemos incluir las condiciones de pago, si es crédito, días al contado, sí, por supuesto. Javier, estás con la manito levantada, te escuchamos. Me parece que no. A ver, Diana, ¿algún indicador para medir a los proveedores? O sea, sí, hay muchos indicadores. Podría ser el nivel de atención, ¿no? Podría ser el nivel de rechazos, el nivel de cumplimiento, el plazo de entrega, los precios que mantienen, el lead time, ¿sí? Samantha, ya, ¿qué tres documentos se alinean? Uno, la hoja de requerimiento, ¿sí? Que es lo que te pasa a tu cliente interno para poder comprarle, entregarle lo que necesite. Luego la cotización y la orden de compra. Esos tres. Correcto, Janet. La cotización es un documento que tiene todo detallado sobre el producto. Correcto. Tiene que ir alineado igual en la hoja de requerimiento, la cotización y la orden de compra. Van los mismos datos para que luego no exista alguna confusión, no exista el que no, sí te dije en el requerimiento, pero yo no te coticé eso y tú me aceptaste, ¿no? Porque se puede dar eso, ¿ah? Bien, pasamos entonces. ¿Cómo inicia una cotización? ¿Sí? La cotización inicia con el lanzamiento del requerimiento, ¿sí? Mediante la hoja de requerimiento de especificaciones técnicas, ¿sí? Y este se da mediante un correo impreso o mediante el sistema, pero por nada de la vida, nunca, jamás, ¿sí? Nunca puede darse de manera verbal, ¿sí? Tiene que haber un registro de qué te están solicitando. ¿Sí? Ahora, si yo hago pedido constante de sillas, por ejemplo, y ya tengo las especificaciones dadas, ¿es necesario que para cada pedido arme una hoja de requerimiento? No, no es necesario, porque es una recompra, ¿sí? No es necesario. Se debe analizar la compra, y acá en el análisis de la compra, lo primero es el reconocimiento de la necesidad. En la sesión anterior les conversé respecto a tenemos que conocer nuestro negocio para poder tomar decisiones, cuestionar o validar, ¿sí? Entonces, lo primero, el reconocimiento de la necesidad. Siguiente, cantidad histórica y los evolutivos. ¿Cuánto es que se adquirió antes, ¿sí? Para poder validar, nos sirve de soporte. Luego, ¿cuánto tenemos esto en almacén? No necesariamente vamos a comprar lo que nos pide el cliente interno, sino compramos lo que realmente se tiene que comprar. ¿Sí? Probablemente en el almacén tengo 1000 unidades y el cliente interno me pide 100, entonces yo agarro y como máquina compro 100. No, yo tengo que analizar si tengo 1000, ¿para qué compro? Más probablemente tengo un sobrestock por ahí, ¿sí? Ver cuáles son las órdenes que están pendientes por ingresar y cuál es el tiempo de duración de la materia para poder decir, oye, me estás pidiendo 100, pero eso te dura una semana, es muy poco, voy a comprar para un mes, te compraré 400. ¿Se dan cuenta? Ese análisis es importante. El cliente interno lanza su requerimiento, pide, pero no necesariamente es que se tenga que hacer todo lo que el cliente interno dice, ¿no? O sea, hay que cumplir todo lo que él quiere, pero tenemos la forma en la que podemos hacer. Por ejemplo, una cantidad mayor, por ejemplo, una cantidad menor, siempre y cuando le entreguemos al cliente lo que necesite. Luego se solicita las propuestas a diversos proveedores que han sido aprobados. Y
seguidamente se hace la elaboración del cuadro comparativo de proveedores, que es lo que conversábamos hace un momento, ¿no? Coloco mis proveedores y todas las características que son idénticas. No puedo tener uno con precio con IGB, otro con precio sin IGB, uno que me diga que es de importación y otro que es local. O sea, todo trato de colocar de manera idéntica. Y seguidamente, después que ya coticé, ya he comparado, realizo la compra, realizo la orden de compra, ¿sí? Y veo la llegada del producto, ¿sí? Al cliente interno o al cliente final, al cliente externo. Se hace la evaluación de la postventa y un punto muy importante que no podemos olvidar es el seguimiento a cancelación de factura de los proveedores, ¿sí? Ahora, existen dos tipos de contratos. La orden de compra, ¿sí? La orden de compra es importante, ¿sí? La orden de compra es importante, sin embargo, no es un documento, no es lo mismo que un contrato. Es un documento que nos respalda, sí, sí es un documento que nos respalda, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? No es un documento tan penalizado, probablemente es la palabra, como los contratos. ¿Sí? Si yo quiero aplicar penalidades, ¿qué tengo que, si yo quiero aplicar penalidades, qué es lo que yo tengo que, qué es lo que yo tengo que tener? Es un contrato. Y existen dos tipos de contratos. ¿Sí? Uno es el contrato a precio fijo, que es cuando se pacta ese es el que una, se pacta un precio independiente de la cantidad. ¿Sí? El precio que yo tengo, independiente de las variaciones que pueda haber en el mercado. El precio sube, baja, etcétera, puede ser beneficioso o perjudicial para una de las partes. Pero yo ya tengo un contrato con un precio fijo. Entonces yo compro chapas y todo el tiempo me va a costar un sol, cada chapa. Oye, en el mercado bajaron a 0,90, ni modo. Yo ya hice mi trato con un sol. Oye, subieron un sol 50, ni modo, tengo mi trato a un sol, ¿no? Y ya tengo mi precio fijo. Luego tenemos el de contrato de precio variable. ¿A qué se refiere? A que tengo una unidad fija y tengo una característica variable. Es decir, que yo tengo, por ejemplo, que voy a pintar una pared. Tengo que la hora, el metro cuadrado de pintar la pared me cuesta 30 soles, pero no sé cuántos metros tiene esta pared. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un fijo y hay un variable. Sí, podemos manejar contratos también. ¿Sí? Es un poco más, ¿cómo decirlo? Es un poco más, es un poco más minucioso, detallado, se tiene que tener una revisión, ¿no? Legal y demás, pero si el producto y bien lo amerita, pues hay que hacerlo. Con ello no quiero decir que siempre manejemos contratos y olvidemos las órdenes de compra, porque la orden de compra también es un documento que te respalda. ¿Sí? Bien, señores, hemos llegado al final de nuestra sesión. Pasamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas para darle el pase a nuestra coordinadora, que el día de hoy no nos hemos excedido en minutos. ¿Sí? A ver, ¿qué tenemos? Entonces, la cotización es un documento que tiene todo detallado sobre el producto. Sí, 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 sí. Esa pregunta la realizamos hace un momento. Sí, correcto. Sobre el contrato variable, Lucy, lo explicamos, no escuché muy bien, perfecto, lo repetimos. Tienes una característica variable y una fija. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos, tenemos una característica fija que puede ser el precio. Yo tengo una pared, ¿sí? Tengo esa pared y me cuesta 30 soles que me pinten el metro cuadrado. Sin embargo, no le digo el tamaño de la pared porque no lo sé. Entonces vienen acá, pintan la pared y me dicen salen 1000 soles. ¿Por qué? Porque tenía tantos metros. Ya, perfecto. ¿Sí? Ese es precios variables.
Dale, la diferencia entre una cotización y una proforma. En términos empresariales siempre utilizamos la palabra cotización junior. Si la empresa tiene una política de cobranza el 30% cada 30 días, eso se tiene que especificar en la orden de compra o en la planificación de la compra, en la orden de compra. Todo eso detallado en la orden de compra. La orden de compra sigue los mismos procedimientos de la orden de servicio, correcto, los mismos procedimientos, tal cual, tal cual. Los costos y presupuestos se pueden negociar, ya que como dijo que estaba a un sol y luego baja a 0,9, ya no renegocian, esto es lo que cabe indicar. No, ya no. Si yo tengo un contrato a precios fijos, ese es el precio. Ya no puedo cambiarlo. Puede ser perjudicial para una u otra parte, ¿sí? Tiene sus riesgos, ¿sí? Tiene sus riesgos hacer un contrato a precio fijo. Bien, hemos llegado al final de nuestra sesión. Espero que la clase haya sido de su agrado. Otra pregunta, perdóneme. ¿Se puede colocar los límites máximos y mínimos previsibles en un checklist? Porque normalmente un checklist se trata de sí y no. O sea, ahí puedes, un checklist es sí, no, hacer solo el check, ¿no? Sin embargo, no puedes de pronto colocar como límites máximos previsibles, pero puedes colocar rojo, no sé, algún parámetro que te permita decir sí o no, ¿no? Exacto. Bien, señores, muchas gracias por su participación. Espero que la clase haya sido de su agrado. Gerson, a ver, es